En este tiempo vamos nuevamente a estar reunidos para poder juntos aprender y recordar algunas cosas que el Señor Jesús tiene para nosotros a través de su palabra. Así que entramos de lleno y hoy día nos toca considerar primera de Timoteo, el capítulo 6 del verso 11 al 16. Y le hemos puesto como título a esta porción: huye, pelea y guarda. Huye, pelea y guarda. Empieza esta porción desde el versículo 11 diciendo lo siguiente: mas tú, oh hombre de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo que verdaderamente Timoteo es un hombre de Dios. Un hombre que, si bien es cierto, tenía algunas enfermedades, sin embargo era un hombre que amaba a Dios, que amaba a los que estaban en la iglesia también. Era un hombre amoroso Timoteo. Por eso le dice, oh hombre de Dios. Y un hombre de Dios es el que está lleno del Espíritu, ¿no es cierto? Tiene el fruto del Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos decir que Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios. Eres un hombre que ha sido llamado por Dios, que ha sido guiado por Dios, que ha sido enseñado por Dios. Y entonces, por eso es que esta porción, Pablo dice, mas tú, Timoteo, tú, hombre de Dios, hombre de Dios. Y creo que es un buen título para cada uno de nosotros, ser llamado un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces es un buen título, por así decirlo. Mas tú, oh hombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer este hombre de Dios en esta porción? Dice el versículo 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces hemos leído esta porción que nos toca considerar ahora, pero decíamos entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Timoteo para continuar ser un hombre de Dios? Se le ordena a Timoteo que fuera diferente. Él tenía que ser distinto. Él tenía que dar buen testimonio, ¿no es cierto?, para con los de afuera, para los que están en la iglesia. Y entonces de esa manera nadie podía faltarle el respeto. Pero sí tenía que huir de los argumentos de aquellos que hacen mal uso de la palabra de Dios. Aquellas personas que tergiversan la palabra de Dios. Aquellas personas que dan sus propias interpretaciones para adquirir o para tener algo en esta vida. Entonces utilizan la palabra de Dios.
alguien ha mencionado que otros siguen a Dios por las cosas que Dios les va a conceder a ellos. Entonces lo que están esperando es que Dios les conceda alguna bendición, entre comillas, bendición material, ¿no es cierto? Y entonces lo que tenía que hacer Timoteo era huir de esas personas. En vez de orgullo y riqueza, debemos seguir, como dice el verso 11, debemos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Que no tienen, que en este tiempo, esta época, no tiene ningún valor para este mundo. Nadie es paciente, todos queremos hacer las cosas rápido, ¿no es cierto? La fe, muchos no creen en Cristo, no quieren creer. La mansedumbre, ¿no es cierto? El amor y la justicia. Entonces son valores que este mundo no respeta, ya no quiere creer en lo que dice la Escritura. Pero sin embargo, para Dios es importante estas cosas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, guarda estas cosas, sigue estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ese es en cuanto a lo que significa el huir. Ahora, en otro pasaje también huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, Timoteo tenía que ser totalmente distinto, diferente en su comportamiento, en su estilo de vida delante de el Señor. En segundo lugar, vemos en el versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, Entonces, ir por el camino de Dios en este mundo perverso es ir contra la corriente de este mundo. No es fácil para nosotros ahora, no es fácil, pero para el tiempo de Timoteo también no era fácil. No era fácil porque sabemos que en aquel tiempo pues a nadie podía llamarle Señor si no fuera al emperador. Entonces, Timoteo tenía que tener la determinación de un soldado, hasta que estemos en la presencia de Dios. Vale decir, toda nuestra vida tiene que pelear la buena batalla. No podemos caer, ¿no es cierto? Pero nos levantamos y continuamos en la lucha. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que, como dice el versículo 12, la cual así fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay que echar mano de la vida eterna, la cual asimismo dice, fuisteis llamados. Pero también no solamente dice que a la cual asimismo fuiste llamado. Pablo le dice a Timoteo, recuerda que tú has sido llamado por Dios, que Dios te ha elegido a ti. Y Timoteo, en forma voluntaria, ¿no?, decide entonces continuar en el camino del Señor, habiendo hecho, como dice, la buena profesión de fe ante muchos testigos. Mucha gente lo habrá visto a Timoteo predicando, enseñando su estilo de vida. Y entonces vemos acá que Timoteo dice,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, termina el versículo 12. Pero aquí nosotros nos encontramos entonces que Jesucristo también, al igual, ¿no es cierto?, que Timoteo imita a Pablo y Pablo a Cristo. Entonces, de la misma manera, Jesucristo dio testimonio de la buena profesión ante Poncio Pilato. Y lo hizo de muchas maneras, de muchas formas. No, la primera, por ejemplo, Jesús admitió la verdad sobre sí mismo. Él admitió la verdad. O sea, él no dijo, no, yo no soy tal personaje. Sino, dice Mateo 27, dice lo siguiente. Mateo 27, versículo 11. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, ¿no? Indicando que Jesús está diciendo, sí, yo lo soy. Pero también en segundo lugar, Jesús testificó a Pilato. En el mismo evangelio que hemos leído hace un instante, en el capítulo 27, y ahora nos toca considerar el verso, Jesús admitió la verdad sobre sí mismo, ya lo hemos mencionado. Pero también en segundo lugar, Jesús testificó a Pilato sobre la soberanía de Dios. En Juan capítulo 19, versículo 11, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, acá está Jesús hablando de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? En tercer lugar, Jesús guardó silencio sobre acusaciones específicas. Y Mateo capítulo 27, que hemos leído hace un instante, pero ahora vamos a considerar el versículo 14, donde dice lo siguiente. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces, en frente de aquellas acusaciones, Jesús guardó silencio. Se le dice a Timoteo que haga lo que hizo Jesús, ser un imitador de Cristo, es un imitador de nuestro Señor Jesucristo, para poder seguirle y ser un hombre de Dios. En tercer lugar, dice la palabra guardar. Dice el versículo 14, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo debía de guardar su vida sin mancha, o sea, mácula, ¿no? Ni tampoco que Timoteo vaya desaprobándolo en lo que dice y lo que hace, la reprensión, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice, tienes que guardar, Timoteo, tienes que guardar estas cosas. Y este pasaje termina con una explosión de alabanza de parte del apóstol Pablo, y que le dice, verso 15, Jesús es el bienaventurado y solo soberano, el único que tiene todo poder, toda la fuerza, y gobierna el universo, gobierna todo. Y ese es nuestro Dios. En segundo lugar, dice Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo. Aún debe ser de nuestra vida también.
En tercer lugar, versículo 16, Jesús es santo, porque dice, el que tiene inmortalidad, que habita en la luz inadmisible, dice, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Jesús es santo, Jesús es Dios hombre, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, como dice más adelante en la Escritura. Jesús tiene el imperio por siempre, sempiterno, siempre. Él está sentado en su trono en este momento. Y Pablo termina esta porción alabando y dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que huir, pelear y guardar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Así que será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.